Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial gracias a nuestro fiscal de aquí del Distrito del Sur de la Florida, Jason Redding, quien nos ha prestado o nos ha dado la oportunidad de entrevistar a dos grandes abogados. Uno de los dos grandes abogados no puede estar en la Cámara, pero está con nosotros aquí. Y el otro es, entre ellos dos, la acusación formal que se ha hecho contra Raúl Castro y sus secuaces le hicieron estas dos personas. Quiero invitar, y es un gran honor para mí, traer primero a un muchacho que tiene historia en este país. Su familia tiene historia en este país siempre. Un par de grandes cubanos, la familia Rebozo. Manolo Rebozo, bienvenido al programa. Gracias por tenerme, Luis. Es un honor para nosotros. Y con nosotros aquí en la emisora está una joven que su primer nombre es Yara, que es un nombre muy patriótico. Y Yara, de apellido Lorenzo, cubana, apellido Yara, que está casada, es Cuclas, es la otra mitad del grupo que ha encausado a Raúl Castro. Vamos a entrar en el tema ya. Eres un abogado joven y prestigioso. Gracias. ¿Cómo los escogen a ti y a la doctora Cuclas para que sean los líderes de este equipo? Bueno, gracias primero por tenerme. Nosotros trabajamos para la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de la Florida. El jefe de nosotros, Jason Redding Quiñones, el presidente lo nombró como el fiscal federal de nuestra oficina en agosto del año pasado. Entonces, cuando él entró en la oficina, él escogió quién iba a llevar la oficina para él, debajo de él. Entonces, él escogió a Yara como la primera asistente, el número 2, y yo como el fiscal ejecutivo, el número 3 de la oficina. Bueno, hubo una serie de cambios que hubo muchas noticias sobre eso, pero yo conozco a Jason de antes y además de que su mamá es cubana, Jason siempre, cuando estaba en el ejército y después siempre tenía esas preocupaciones que tenemos todos por la justicia. Y dado lo que ha pasado a fines del siglo XX, que ha habido personas que han sido encausadas, los dictadores ya no son inmunes. Ya esa cuestión de que por ser dictador no me puede pasar nada, ya no existe. Pero de pronto ustedes toman un paso que no es típico, porque ustedes adquieren jurisdicción. Bueno, ¿y cómo es que trabaja eso? Bueno, eso empieza con el liderazgo del país. El presidente Trump, el abogado general Todd Blanche y el jefe mío, Jason Redding Quiñones, vieron el tema de Cuba y de Venezuela como un tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces nosotros aquí en nuestra oficina tenemos un grupo a hacer investigaciones contra el régimen cubano y los venezolanos, porque eso toca mucho aquí en Miami. Nos afecta a todos, correcto. Correctamente. El lavado de dinero, las drogas, todo lo que entra en este país. Y como dicen, Miami es la capital de las Américas, entonces naturalmente lo que pasa en el Caribe, Centro y Suramérica afecta a nosotros aquí. Y nosotros tenemos un grupo donde nosotros estamos investigando todos los casos posibles contra esos regímenes. Bueno, ha habido ciertas victorias ya, porque aparentemente el movimiento de narcóticos, ¿no?, en barcos se ha parado hasta cierto punto. Está encausado Maduro, lo cual esto, como se dice, la ola pica y se extiende. Pero este caso en particular, el de Hermanos al Rescate, es uno que me es muy cerca a mí. Alejandro fue al colegio conmigo y eran unos muchachos que, en honor a la verdad, fue una cosa muy triste. Todos sabemos, o todos tenemos una noción de dónde estábamos cuando ocurrió eso, porque el impacto fue grande. Tú eras jovencito, pero fíjate, estás arriba del tanto. El impacto que tuvo con nuestra comunidad fue desastroso, porque estas personas iban a ayudar a las personas que estaban en el mar. Correcto. Y de pronto, no solo la manera que ocurrió, pero de pronto, y están entre los encausados, los pilotos que estaban contentos, como si hubieran hecho una gran labor de algo. Eso es un peso que uno lleva, ¿no? Sí. Explica cómo se hace la investigación, o sea, qué es lo que es un indictment, y si Al ahora nos da una oportunidad, vamos a enseñar el producto de ustedes aquí en la cámara para que lo vean los... Al. Mira, ahí está. Entonces, esto es la acusación formal en contra Raúl Castro y los pilotos. El piloto que está aquí en los Estados Unidos es el último ahí en la página, Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Él lo arrestaron el año pasado por fraude migratorio. Él llegó a este país en el 2024 y
él mintió en los papeles. Ya él se declaró, porque él estaba viviendo en Jacksonville, y él le metieron cargos federales para el fraude de la visa, porque él mintió que no era parte del ejército cubano. Entonces ya él se declaró culpable y está en camino para acá a enfrentar estos cargos. Entonces esta acusación tiene unos cuantos cargos. Ve cambiando las páginas para que ellos vean, porque tiene un número de páginas. Mira, ahí está la foto de Raúl Castro, ¿no? Correcto. Entonces esta acusación es muy detallada, ¿ok? Explica las pruebas que el gran jurado aceptaron para causa probable para meter ese cargo formal. Yo puedo explicar el proceso en un ratico, pero hablando específicamente de ¿Y el avión abajo qué es? Sí, el avión de abajo tiene que ver con los aviones de los hermanos Rescate. Era de ese tipo de avión. Sí. Que obviamente se ve que no tiene ningún tipo de cohete, ni ningún tipo de arma. No, no era una avioneta de combate, que al contrario, lo que tenían los pilotos cubanos, sí eran avionetas de combate. Esto era un Cessna. Sí, que para identificar a personas en el mar. Correcto. Era el tipo de avión que se usaba. Sí. Porque ellos ayudaban a la gente. Sigue la próxima página. Sí, entonces ahí hay otra foto de la avioneta de los hermanos de Rescate. Entonces ahí detalla la historia. ¿Okay? El primer cargo es una conspiración que nosotros vamos a llegar ahí, pero explica el régimen de los Castro, la historia, cómo llegó los hermanos Rescate, la razón por qué ellos estaban recogiendo a la gente en el mar y ayudando al pueblo cubano. Entonces el fundamento del pleito está escrito ahí para que la persona que vea esto sepa el por qué se está haciendo la acusación. Y entonces como fórmula, ustedes dan como un historial de lo que hay. Correcto. Explican lo que estaban haciendo estas personas. Estoy mirando yo aquí que se habla del Ministerio de las Fuerzas Aéreas Cubanas, el cual él era el ministro de las Fuerzas Armadas, que eso le causa a él cierta responsabilidad legal. Habla del régimen cubano y la estructura del régimen cubano, y obviamente militarmente, si hay unos pilotos que salen en avionetas de combate, ¿quién está haciendo esas órdenes? Entonces eso lo explica ahí. Que esto es una cosa moderna ahora, que a los dictadores se les está haciendo responsable por los actos, las atrocidades que hacen. Veo ahí. Correcto. Entonces esos son dos de los acusados que están ahí. Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que es el individuo que comenté, lo arrestaron en el distrito del centro del estado de la Florida. Oye, debo añadir que había precedente para ese arresto porque en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hubo una persona que estuvo trabajando en un campo de concentración y mintió cuando él vino a los Estados Unidos y se hizo ciudadano. Entonces, como 30 años después, Israel pidió que lo devolviesen allí y él se estaba defendiendo diciendo, no, yo estoy protegido porque soy norteamericano. Entonces la ley, y este es un país de leyes, ¿no?, donde hay precedentes, encontró que al esa persona haber mentido en la aplicación, que él dijo que nunca había estado involucrado en ningún tipo de actos en contra de la humanidad, le quitaron la ciudadanía. Y este señor, cuando viene aquí, hace el mismo intento. Él se hace el bobo, no contesta la pregunta, pero eso es un delito, es un acto delictivo, y un acto delictivo. Él está en la cárcel en este momento cumpliendo su condena. Sí, correcto. Porque aquí nadie está por arriba de la ley. Y más tarde o más temprano, todo se sabe. Perdona que te interrumpí. No, estabas hablando de cómo él, este piloto, que uno puede pensar que quizás si yo fuese el abogado de él, estaría buscando ver cómo lo hago testigo clave para quitarme de arriba. Porque los cargos que vamos a enseñar en un momentico implican, hay un asesinato involucrado. Correcto. Esta conspiración, que es un delito que a veces los latinos no entendemos. Sí. Creo que a veces decimos que alguien es el padre espiritual o que tuvo que ver algo con eso, pero una conspiración es el acuerdo para cometer el delito. Sí. Entonces, cuando se hace el acuerdo para cometer el delito, eso es un acto delictivo también. Eso mismo. Y ahí está Raúl, que vaya, debe tener un problema, porque él creo que ha hecho hasta comentarios. Estamos especulando, y esto es injusto hacerte esto a ti porque es tu caso. Pero tú sabes que uno no deja de ser abogado defensor, ¿no? Exacto. Entonces, primero, él obviamente va a tratar de evitar ser capturado. Y este mensaje es para Raúl. En cualquier lado que estés, que haya algún tipo de nexus con este país, te pueden arrestar. Así que ten cuidado donde vayas a ir.
Pero ese es un anuncio público. Sí, tu palabra no las mías. Pero entonces, esta es la página de la firma y esta es la firma de Jason Redding Quiñones, El el fiscal federal de Yara, y los dos fiscales del caso que están llevando el caso, Abby Waxman y Michael Goldfarb. Ellos son los individuos que presentaron las pruebas al gran jurado, que el gran jurado estaba de acuerdo con las pruebas que ellos presentaron, que están detallados aquí en la acusación, y nosotros llegamos a conseguir, conseguir eso, pero también a enseñar la causa probable para estos casos. Sí, el test legal es que tiene que haber causa probable para pensar que un delito ocurrió. Mataron a unos muchachos. Pero además de la causa probable que el delito ocurrió, también hay que probar causa probable que la persona que se está acusando tiene ese nexus, ese vínculo con el delito, que no es necesariamente algo fácil, pero es algo que estos fiscales se han encargado de poder hacer. Habían puesto ahí las penalidades, ¿no? Los castigos. Sí. Si puedes explicarnos los castigos. Eso mismo. Entonces, mira, el primer cargo es conspiración a matar americanos, que eso lleva con cadena perpetua. El segundo es la destrucción de la avioneta, que son dos cargos de eso, lo máximo son 5 años. Y el último, que es asesinato, que tenemos 4, para los 4 inocentes americanos, que eran Alejandre, Costa, Morales y De la Peña. Entonces, eso lleva cadena perpetua o pena muerte. Bueno, ahí es una cuestión de que la pena de muerte existe, ¿no? Sí. Quiere decir que en algún momento encontrado culpable hay como una nueva vista, ¿no? Y en esa vista se determina. ¿Y eso la Fiscalía lo anuncia antes del juicio o después, o es algo para negociar, no? Bueno, todo eso. Obviamente lo tenemos que anunciar, tenemos un fin de plaza que la Corte del Tribunal dice, tiene que decir si van a proceder con la pena de muerte o no. Un abogado de defensa como tú dice, no deben hacer eso si un individuo se quiere declarar culpable. Hay diferentes opciones que nosotros tenemos cuando lleva a presentar eso. Doctor, es irónico que a pesar de que es un régimen que tiene numerosas violaciones de derechos humanos, donde los juicios le daban las pruebas a los abogados defensores 15 minutos antes del juicio, donde a veces ya escogían la tumba antes de que el juicio ocurriese, que una persona como estos acusados aquí gocen de todos los derechos que tenemos en este país que tanto ellos odian. Es irónico, ¿no, verdad? Bastante. Y es irónico que usted y iba a decir la señorita y la doctora Kuklas, están obligados a dar pruebas que lo ayuden a ellos si es necesario, Sí. Por nuestra Constitución y nuestras leyes, las cuales respetamos. Cuénteme, o cuéntenos a todos, ¿cómo trabaja esto del gran jurado? O sea, entonces, el gran jurado está compuesto de ciudadanos aquí de nuestra comunidad. Nosotros tenemos 4 oficinas. Tenemos Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Fort Pierce. Y en cada oficina tenemos un gran jurado con ciudadanos de cada ciudad. Entonces, el gran jurado tiene un máximo de 23 personas y para llegar a un quórum, para tener un gran jurado en su sesión, tiene que tener 16 y tienen que votar a favor de una acusación formal un mínimo de 12. Entonces, ahí es el fiscal, los gran jurados y el taquígrafo que está escribiendo todo lo que están pasando. El fiscal presenta las pruebas a través de un testigo. Ese testigo dice todo bajo juramento, cuáles son todas las pruebas, y también el abogado, el fiscal, da consejo legal al gran jurado. Entonces, cuando se le pregunta. Correcto, si tienen alguna pregunta. Debería añadir que, aunque el testigo que va no tiene que estar delante de otro abogado contrario, todo lo que dice el testigo se graba. Y cuando vamos a juicio, todas esas declaraciones se nos dan a nosotros y podemos entonces hacer nuestro cuestionario basado no solo en lo que dicen cuando están testificando, pero en otras declaraciones previas. Quiere decir que es una Correcto. cosa es sagrada para todos nosotros. Sí. Entonces, ese testigo solamente está diciendo las pruebas y sale del cuarto, y entonces el fiscal también sale del cuarto y el gran jurado vota en favor de una acusación formal o no. Entonces, como lees esta acusación formal, el gran jurado el 23 de abril de 2026
estaban a favor de dar esta acusación formal. Debo añadir que eso es lo que hace que nuestro sistema trabaje, y si quieren ir al tiempo antes de que yo naciera, que estaba el rey Juan, esto viene desde el rey Juan, cuando estaba Ricardo Corazón de León peleando las cruzadas. Los nobles en aquellos tiempos exigieron que no podía haber acusación a no ser que hubiese prueba que había ocurrido un delito y que la persona era quien posiblemente lo había hecho. Y esa tradición, ya son como 500 años que tenemos con ella, sí. Y trabaja, ¿eh? Entonces, nosotros no tenemos el poder como fiscales a poner esta acusación formal sin ir al gran jurado. Correcto. Y ellos están de acuerdo con, número uno, las pruebas, y número dos, cómo esas pruebas se llevan con la ley y lo entregan al juez. Y es una medida que así el pueblo protege a las personas que de un encarcelamiento, como hacen en lugares como en Cuba, que te meten preso y tú dices, bueno, ¿y cuándo me van por protestar algo sin saber? Y voy a recalcar que aquí existe el habeas corpus, que en Cuba ahora es un estatuto, antes era un derecho constitucional. No vengo a hablar mal de Cuba, vengo a hablar de lo bueno que es la justicia en este país. Bueno, la pregunta más difícil que te voy a hacer, que ya te toca. A ver. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con la doctora Kuklas? No, nosotros ahí... Debo aclarar que es tremenda muchacha, y la queremos mucho, y tremenda abogada. No, nosotros de verdad estamos cometidos a proteger el pueblo americano, el pueblo de nosotros, apoyar todas las agencias federales, y todo el crimen que nosotros nos presentamos, si es un caso federal, agresivamente ir en contra de los criminales. No importa si es Raúl Castro o cualquiera ahí en el país, nosotros estamos aquí a proteger el pueblo, y eso es algo que todos nosotros estamos de acuerdo y trabajamos ahí bastante duro en la Fiscalía Federal. Quiero darte a ti y a ella un elogio. Ustedes están representando a 260 millones de habitantes. Pero yo quiero que ustedes sepan que además de 260 millones de habitantes que hay aquí, hay 12 millones de cubanos que estaban buscando justicia también. Y por eso los felicito, porque ustedes no están mirando un país, están mirando los delitos. Sí. Hablando de esta situación, ¿qué pasa ahora? O sea, él no ha sido capturado, por lo tanto, él todavía no ha contestado si se quiere declarar culpable o no. No. ¿Cómo trabajaría esto? ¿Tiene que ser arrestado? Bueno, él obviamente está viviendo en un país extranjero. Nosotros, si es Raúl Castro o cualquier otro individuo, si están en un país extranjero, puede ser una extradición, pero eso va a ser difícil con Cuba, porque legalmente tenemos que tener un trato de extradición con ese país. Que no existe. Que no existe con Cuba. Entonces, no sé, está en las manos del Departamento de Estado. Está el presidente de Noriega, está el presidente de Maduro, y está también que en cualquier sitio que tenga nexos con este país, que él toque, él puede ser arrestado. Él sabe eso. Sí. Fíjate que él ha estado muy medido, no sabe, el que habla es de Canel. Y entonces esta cuestión, en mi opinión, yo creo que está bastante asustado, ¿eh? Nosotros, ojalá que se presente acá a enfrentar los cargos y que vea la justicia americana. Ojalá llegue ese día. ¿Cómo llegamos a ese día? No sé, pero... ¿Pero ustedes están listos? No, estamos listos, seguro. Yo creo que eso es muy importante que la comunidad lo sepa. Mucha gente se hace preguntas de que qué tuvo que ver el presidente con esto. Él es el que arranca la máquina, ¿no? Y pone la... Nosotros trabajamos para el Ejecutivo, que el jefe es Correcto. El presidente, y después viene el abogado general Todd Blanche, y después viene Jason. Nosotros, obviamente, tenemos el apoyo del presidente en este tipo de casos, públicamente. El apoyo del abogado general, que estuvo en la conferencia sí. de la prensa, ahí en el Freedom Tower, en la Torre de la Libertad. Y es algo que nosotros, obviamente, en asegurar la seguridad del país, tenemos el apoyo de la administración en esos temas. Antes de dejar el tema, antes de formular los cargos, tiene que haber pruebas que el delito se cometió. Quiere decir que ustedes han visto pruebas. Ustedes están limitados porque no pueden decir mientras que el caso esté abierto, pero obviamente esto no fue una cuestión que no, vamos a ver a quién fastidiamos hoy. ¿Demoró mucho el proceso?
Sí, porque obviamente, mira, esto pasó el 24 de febrero del 96, hace 30 años. Entonces, había casos en el pasado con los espías, el grupo de las avispas, habían otros juicios relacionados a esto. De milagro teníamos las pruebas aquí en nuestra oficina, las agencias federales tenían las pruebas también. Entonces, es a regresar 30 años, a repasar todas esas pruebas, y tú siendo abogado, A buscar testigos que ya no existen, a pues se les buscar olvidaron las testigos, cosas. a ver si esas pruebas, nosotros haciendo nuestro análisis, asegurar, porque si nosotros traemos una acusación formal, no estamos mirando y cuando llega a probar un caso, no es para ver si tenemos caso probable, a tener una base de buena fe, que si esto va a ir a juicio, nosotros vamos a condenar a ese individuo. Y ese proceso tiene que repasar todas las pruebas, asegurar que si nosotros pensamos con buena fe que cualquier pedazo de evidencia, lo que sea, va a llegar a la corte, al tribunal y va... Oye, a mí me consta eso y quiero añadir que ustedes han jurado que si ustedes no tienen pruebas no presentan cargos. Correcto. Y cuando hacen eso están haciendo justicia, al igual que están haciendo justicia cuando alguien está haciendo algo mal. No dejas de ser hijo de tu padre. Y no estaría bien de mi parte si no mencionaba a tu papá. Gracias. Danos un minuto de él. Bueno, mi papá me enseñó todo, brigadista, primer cubano electo aquí en los Estados Unidos, era comisionado en los años 70, una gran figura en mi vida, yo hablo con él diariamente, me da mucho consejo. Debe de estar orgulloso de ti, así como tú estás de él, ¿no, verdad? Sí, mi padre me enseñó bastante, también mi abuelo de parte de mi madre, Norman Díaz, estaba en la radio, en la televisión aquí, también me enseñó bastante, una figura aquí en esta comunidad. Él perdió todas las estaciones de radio que tenía en Cuba y abrió la primera estación de radio en el año 60 en Miami Beach, Ocean Radio, y después tuvo una carrera exitosa también en la radio. Tiene un historial, han dejado raíces aquí en Miami. Habla un poquito de tu compañera, la doctora Kuklas, porque ella también es cubana, Sí. Y con un nombre como ya ganó el caso. Sí, yo creo que lo importante de nuestra oficina es, como este caso, 30 años pasaron y son los familiares de la gente, los hermanos Recate. Y la gente dice que la justicia que se demora es la justicia negada. Y nosotros tenemos y reconocemos esa responsabilidad al pueblo, a las víctimas de los crímenes. Eso como los casos fríos de homicidio. Sí. Esto como uno de esos casos. Siempre ha quedado gente que no ha podido dar el próximo paso en la vida, porque esto ha dejado, eran 4 vidas jóvenes de personas que estaban haciendo algo por el prójimo, por Dios. Y no se puede dejar impune. Y es una responsabilidad fuerte a ustedes. Y muchas gracias también a Jason. Sí. El doctor Redding tiene esa visión de nuestra comunidad y él, violaciones de derechos humanos, para que sepa el público, si uno está aquí en Miami y ve aquí en Miami a alguien que lo abusó en Cuba, aquí el FBI tiene personas que investigan eso, ¿eh? Sí. Y obviamente hay ciertos casos que no podemos investigar porque hay estatutos de limitaciones que no podemos Que los traer un precluyen, cargo. sí. Pero el asesinato, por ejemplo, es uno que no tiene nada. No proscribe, sí. Entonces, si hay casos que se han demorado por cualquier razón, nosotros queremos darle un vistazo fresco a todos esos casos, a ver si podemos poner cargos formales, si hay las pruebas, adelantar eso o no, para ya cerrar esos temas. A veces ustedes parecen ser los más duros en contra, pero la gente no se da cuenta que están trabajando a favor. Porque si no hay pruebas, estamos burlándonos de nuestro sistema judicial y no podemos hacer eso. Eso quizás pasa en otros países, pero no pasa aquí. Y esta persona y la doctora Kuklas también, si te pudiese pedir un estimado de horas que ustedes le han puesto a este caso, creo que más de una semana, ¿no, verdad? Creo. Un poquito más. Estoy siendo irónico. Y esto no para, ¿eh? No. Ustedes están a una llamada de que tengan que ir a hacer algo. Sí. No, nosotros estamos disponibles a todos nuestra oficina, los abogados, las agencias federales, estatales, locales. El que necesita el apoyo de la Fiscalía Federal, estamos aquí. Llevas ya de abogado una década, ¿no? 16, 17 años. Década y media. ¿Qué es lo que más satisfacción te da de ser fiscal?
traer justicia a las víctimas, porque son gente que la pérdida que tienen es imposible a darle el familiar de nuevo, pero a ver que nosotros estamos trabajando duro a favor de justicia. A veces cuando los casos van enfrente de un jurado, uno nunca sabe cómo va a terminar, pero enseñando a las víctimas que nosotros tenemos la pasión de encontrar la justicia para esa gente, dar el tiempo de nosotros, sacrificar el tiempo de nosotros a favor de esas víctimas. Vale la pena. Sí. Y cuando tú te vas a dormir de noche, tú no estás preocupado a quién le hiciste un mal. Tú estás preocupado a quién no le has hecho un bien. Sí. Y eso es una cosa muy bonita. Se nos está acabando el turno y el último minuto va a ser tuyo. Voy a hacer un mini anuncio ahora. Quiero darle las gracias a Carlos, a Al, a Justin, a Michelle, a John y a Hans por hacer este programa lo bonito que es. Y quiero darle un shout out. Quiero saludar a un amigo mío que se llama Juan López, Tati, amigo mío por más de 50 años, fuimos a high school juntos, y la señora de él está teniendo un problema ahora con sus riñones, y les pido que recen por ella, porque aquí siempre hay cura para todo, y lo que no se puede perder es la esperanza. Nos quedan 2 minutos. Closing. Obviamente esto es un indictment exitoso para el país. Pasaron 30 años y, como dije, la familia de los Alejandre, de la Peña, Costa y Morales esperaron muchos años para hacer esto. Y es algo que nosotros esperamos el día que ojalá llega los acusados aquí en nuestro distrito. Tenemos las pruebas listas. Ellos van a tener la oportunidad, como tú dijiste, ellos tienen sus derechos constitucionales a ir a juicio, a tener su abogado, a confrontar los testigos en contra de ellos. Si van a ejercer esos derechos, nosotros estamos listos a ir a juicio, presentar las pruebas y van a tener su día en frente del tribunal. Te felicito a ti, felicito a Jason Redding, el fiscal, felicito a la doctora Yara Lorenzo Cuclas por la gran labor que están haciendo. Y no te quiero poner presión arriba, pero quiero que sepas que tienes a 280 millones de personas que están hasta cierto punto esperando que puedas hacer el trabajo como lo has hecho. Te felicito y tengo entendido que esa es su primera vez aquí en televisión y quiero prognosticar que de él vamos a escuchar mucho. Muchas felicidades y muchas gracias. Lo agradezco mucho, gracias. Y a todos ustedes que tengan un feliz Día de los Padres.